bombardear nuclearmente Europa no aliviará la presión, de lo que él dice la presión de la guerra, aparte de la masacre y el genocidio. Esta es una elección moralmente terrible. Usamos las armas de Dios. Y que hay élites rabiosas en Occidente y en Oriente que dicen, bueno, se podría jugar a una guerra nuclear local. Yo creo que desconocen que la Tierra gira en torno a su eje de rotación, se expandería hacia otros lados. Condenándonos a graves pérdidas espirituales, o sea, está hablando de una masacre de cantidades de vidas humanas tremendas, ¿no? Como analista intelectual investigador, por un lado, ¿y qué opinas tú como europeo? Pues que te caiga una bomba atómica. O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Porque esto es muy importante, Javier. Миллионы уничтожены. Действительно, потери очень большие. Preparen sus palomitas, preparen sus rosetas de maíz, porque hoy es viernes de Masterclass con Javier Martínez, y una Masterclass importantísima. Hay varios puntos, pero dos están prácticamente sonando o haciendo sonar las alarmas. Por un lado, entender las cumbres que han sucedido esta semana, y por el otro lado hay una tesis que la están estudiando seguramente a centímetro y perfectamente en el Pentágono, una tesis que habla de armas nucleares y de que Rusia atacaría ciudades europeas con misiles nucleares. Vamos a ver de qué se trata. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón, Masterclass, los viernes con Javier Martínez. Comenzamos. Gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchas gracias a usted, como siempre, más que a nadie, a usted por estar siempre detrás de este espacio, protegiendo, protestando, alzando la voz. Gracias. Vamos directamente con Javier Martínez. Javier, qué gusto saludarte. Semana a semana nos traes aquí una conferencia completa, un masterclass de qué y cómo se van configurando las relaciones de poder, los engranes y los circuitos que nos llevan para allá, nos acercan más a la guerra, nos retiran más de la guerra, nos acercan más a la paz, nos acercan más al caos. Para esta semana, pues, ¿qué tenemos, Javier? Empezamos con las cumbres, ¿no? Hubo cumbres muy importantes, ¿cuáles son y qué se dijeron? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué ves tú como analista? Adelante, te escucho. Un placer, como siempre, compartir, debatir en este foro de libertad que se llama Detrás de la Razón. En esta semana hemos tenido en el mundo dos cumbres a nivel global.
el 26º Foro Económico Internacional SPIEF en San Petersburgo, desde el día 14 de junio hasta mañana, incluido sábado 17. Han participado en San Petersburgo 130 países con más o menos 17.000 participaciones. El lema de este año es el desarrollo soberano. Es importante los conceptos, el desarrollo soberano, la base de un mundo justo, unamos esfuerzos por el bien de las generaciones futuras. Contará con la participación de Vladimir Putin, según anticipó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y el gobernador de San Petersburgo, que lo inauguró, Alexander Beglov, dijo claramente que los cambios geopolíticos sin duda se han cobrado su precio, pero la representatividad del foro del SPIEF sigue siendo muy alta, sigue siendo un evento mundial. Además de los socios tradicionales de Rusia, como son Vietnam, la India, China, así como países de la comunidad de estados independientes del llamado bloque CEI, que está desde el año 91, y es un tratado de libre comercio entre Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Se han tratado, otros han estado presentes, ya digo, 130 países también de naciones del sudeste asiático como Indonesia, Malasia, Tailandia, 20 países africanos, países de Oriente Medio como Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Siria e Irán, más 20 países del Caribe y de América Central y de América del Sur, como son Argentina, Brasil, México, Venezuela, Cuba. Se han tratado temas de cooperación en el sector de TI, tecnologías de la información, de construcción naval, de medicina, de educación. Además, no solo las empresas firman acuerdos, tanto las empresas privadas como las empresas públicas firman acuerdos en este foro, sino que se llama la atención, los stands de los asistentes. Por ejemplo, el stand curioso que tenía la compañía Gazprom, que creó con la ayuda de una red neuronal 12 representaciones digitales de personas llevando a cabo distintas tareas como resolver ecuaciones matemáticas, preparar un café, operar un rompehielos, un barco rompehielos o repostar un avión. Se han hecho exposición de nuevos modelos de drones y exposiciones culturales y se han ido estrechando cada vez más los lazos. Destacaría para terminar de la cumbre, que terminará mañana, la ponencia que ha tenido la panelista Elvira Nebulina, que es la gobernadora del Banco Central de la Federación de Rusia, el Banco de Rusia. Ha estado presente en este panel Maxim Oreshkin, es ayudante del presidente de la Federación Rusa, otro Maxim Reshetnikov, el ministro de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, y Anton Siluanov, ministro de Finanzas. Aquí se ha tratado cómo es el fin de la globalización entendida como se entendía durante todos estos años desde Occidente, en qué dirección se mueve la economía global, cuál es la posición de la economía rusa dentro de este sistema multilateral y de el sur global, qué riesgos se plantean los cambios en la economía mundial, cuál es el nuevo modelo económico para Rusia, cuáles son las fuentes del crecimiento económico. Por cierto, la economía rusa crecerá con sanciones este año un 2%. Y por último se han tratado también los temas de estimular inversiones. He de decir también, para terminar, que el CEO del Sberbank, que es el banco mayoritariamente en un 69% propietario, el Banco Central de Rusia, y hay otros inversores internacionales, ha empezado a incrementar las reservas en yuanes y en rupias, y que sepamos es el mayor banco de Rusia y de Europa Oriental, e incrementando el fondo de riqueza soberana con reservas de oro. El otro foro que comentabas también
es el foro chino-árabe, Arab China Business Conference, celebrado en Riad el 11 y 12 de junio. Son foros paralelos y complementarios. Ahí se trata, el lema era fundamental, o el lema subyacente era desamericanizar el mundo árabe, así como suena, desamericanizar el mundo árabe. Ha estado presente empresarios, inversionistas y autoridades de ambas naciones, como Xi Jinping y Mohammed bin Salman. Y en las reuniones que ha habido del ministro de Inversiones de Arabia Saudita, Khalid Falid, ha dicho textual, ha llegado el momento, he extraído todos estos datos, de que la República Popular China se convierta en el principal socio inversor en el impulso al desarrollo del mundo árabe. El director de la Bolsa de Valores de Hong Kong, Nicholas Agusin, ha hecho un acuerdo con el director de la Bolsa de Arabia Saudita, de Tadawul, para relanzar las operaciones bursátiles entre ambas plazas financieras, para hacer operaciones de fintech, financiación de tecnológicas, hacer cotizaciones cruzadas. Explico, una cotización cruzada es la cotización entre dos divisas que no incluyen a la del país donde se realiza. Por ejemplo, se podrían hacer cotizaciones de libras esterlinas y de yuanes, y de yenes japoneses, o de euros contra francos suizos, o de libras esterlinas, como ya decía, contra y fundamentalmente con monedas de cada de estos mismos países, con un tercer país, pero nunca del país donde se realiza la cotización. China ya es el primer comprador, resumiría este foro diciendo que es el primer comprador de petróleo de Arabia Saudita. Las transacciones ya llegan a 116.000 millones de dólares el año pasado, y las inversiones fundamentalmente muy estilo Naciones Unidas, van a estar en inversiones sociales, inversiones medioambientales e inversiones de la gobernanza, lo que se llama inversiones ASG o ESG. Y según Bloomberg, la Arab China Business Conference es el mayor encuentro empresarial entre Pekín y Riad en los últimos años, y Arabia Saudita va a hacer de puente entre Pekín y todo el mundo árabe. China podría beneficiarse de fondos soberanos de Oriente Medio, y se espera que el capital de inversión alcance los 10 billones de dólares en el 2030. Es decir, estamos viendo, y termino con este foro, en un incremento de un 150% de los fondos, de hechos fondos regionales, que ahora están en 4 billones y van a pasar a 10 billones en el año 2030. Pues no cabe duda que el dinero es el dinero, ¿no? Ahora estaba recordando a Bin Salman, el presidente, el príncipe heredero, el dueño de Arabia Saudí, prácticamente le salió pues barato, ¿no? En 10 años miles de muertes, financiamiento de terrorismo, y ahora pues parece ser que su sueño de la ciudad Neom se va a realizar, que él quería justamente despetrolizar Arabia Saudí, y pues las inversiones están cayendo, claro, porque Arabia Saudí es un punto esencial en la ruta de la seda. De hecho, bueno, pues el poder económico manda que ahora pues los acérrimos rivales, enemigos, y jurada la sentencia de muerte entre Irán y Arabia Saudí, pues ahora ya hasta restablecen relaciones diplomáticas. Importante ese polo, ¿no?, que denuncias, de quitarle el peso de Estados Unidos ahí en Oriente Medio. Y también veíamos ahí las imágenes de Vladimir Putin hace justamente 3 horas, acaba de decir en este foro, en esta cumbre que citas, que el mundo es multipolar cada vez más y además es irreversible, así lo dijo Putin, es irreversible. Sí, querías apuntar algo, Javier. Justamente lo que estabas diciendo, me has leído, hemos tenido pensamientos telepáticos. Justamente es que coincide, además, este año 2023, cuando lleguemos al mes de septiembre, va a ser el 10º aniversario del BRI. Entendido BRI, no nos confundamos, el Belt and Road Initiative, la iniciativa, lo que es de la franja y de la ruta. Sepamos
que nació en septiembre del 2013 en Astana, Kazajstán. Actualmente ya son 151 naciones en enero del 2023 que ya se habían adherido al BRI, que representa el 75% de la población mundial y que representa el 50% del PIB mundial. Estamos en dos modelos de capitalismo, el capitalismo globalista de Occidente y el capitalismo de las naciones y de Estado, porque hay intervención pública de estos modelos. Diría incluso que alguien tan sumamente amante del neoliberalismo o del liberalismo como el Center for Economic Business Research, el Centro de Investigación Económica y Empresarial de Londres, con las siglas casi como Zebra, pero sin la A, CEBR, ha dicho que la perspectiva que tiene este desarrollo global irreversible, como tú decías, para el año 2040, es que la iniciativa Belt and Road va a tener un flujo de 7,1 billones anuales, otorgando beneficios generalizados a las naciones, ya van 151, que se vayan asociando. Pensemos que desde el 2018 esta iniciativa está incluida dentro de la Constitución china y marca la política exterior de China hasta el año 2049, que coincide también, curiosamente, ese año con el centenario de la Constitución de China. Resumiría, por eso he pedido la palabra, que es un desarrollo de integración, de aceleración de Eurasia como un bloque y de todos los otros países del sur global que se unen a este bloque mayoritario del planeta, con un incremento de la interconectividad, la integración a través, y lo explico una vez más y muy rápido, de largos corredores de conectividad, por una parte terrestre, desde el transiberiano hasta el corredor medio a lo largo de Irán y Turquía, que va hasta el mar Mediterráneo, y hasta el corredor económico China-Pakistán, hasta el mar Arábigo. También hay corredores o vías fluviales y marítimas, pensemos en el sureste de China, al Golfo Pérsico, al Mar Rojo, a la costa Suajili y hasta el mar Mediterráneo. Y algo muy importante, la ruta del Mar del Norte, impulsada por Rusia en la conexión este-oeste del Ártico, que reduce la navegación de mercancías de Europa a Asia en un mes. Y pensemos también los corredores de ferrocarril como los que unirán y están uniendo Xinjiang o Xinjiang, Kirguistán, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán e Irán. Todo esto se puso de manifiesto en el foro Lantern de Shanghái el mes pasado, el mes de mayo. Es la modernización al estilo chino, aplicable a todo el sur global, y con curiosos nombramientos. He sabido del nombramiento de Dilma Rousseff como presidenta del New Development Bank, con sede en Shanghái, que es el Banco de Desarrollo del BRI, y el Banco de los BRICS también, es un banco del BRI y de los BRICS contra las políticas del neoliberalismo. Y la entente y el anclaje irreversible de Rusia, porque se ha roto la conexión, la conectividad, la integración de Rusia con Europa, porque así lo ha querido Occidente. Estamos viendo esta interconectividad entre Rusia y China en un eje de 5+2, eje de 5, que serían los llamados stans, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, en Eurasia, con dos patas, 5+2, que son las dos patas Rusia y la otra pata China. Por eso se hacen cumbres paralelas, recordemos, hace unas semanas las que hubo en Moscú el 9 de mayo, coincidiendo con el Día de la Victoria, y la que hubo en Xi'an el 18-19 de mayo. Por lo tanto, todas estas cumbres son un acelerador de integración económica y futuramente de intereses políticos comunes de todo Eurasia y del sur global. Oye, Javier, tengo una preocupación. ¿Quiere decir que el establecimiento de este nuevo modelo o de nueva estructura económica para unir todos estos
pueblos y países. Tiene las mismas directrices que el capitalismo depredador de Estados Unidos y el imperialismo avasallador y aplastante. Lo pregunto porque estamos viendo ahí justamente la presentación y la página de este foro entre China y Arabia Saudí, y es una reverencia al Holiness, al His Royal Príncipe, cuando este príncipe, y lo digo porque así le ha hecho Estados Unidos, ¿no? Siempre, no importa, si hay dinero, no importa si negociamos con el peor asesino y el peor no existe esta palabra, masacrista. No lo puedo creer, porque si hay uno de los líderes más cínicos, siniestros, asesinos, es Bin Salman. Y ponerlo con estas reverencias de parte de los chinos suena a que es el mismo modus operandi del capitalismo depredador. Si hay dinero, no importa quién seas, vale. Y si hiciste una hambruna de 11 millones de personas en Yemen, no importa. Si financiaste el terrorismo en Siria y en Irak y trataste de desestabilizar todo Oriente Medio a base de muerte y muerte, no importa. Con tal de hacer negocios y con tal de... Es así, o sea, porque esto me preocupa demasiado, Javier, o cómo lo entendemos. Lo he dicho antes, estamos entre modelos de capitalismo. No hay ningún modelo que se base en una economía humanista o en una economía social. Por lo tanto, es una lucha de dos modelos de capitalismo. Una que era... descompensada en tanto en cuanto Occidente establecía en el 19 colonias, en el 20 protectorados y en el 21 vasallos sin soberanía. En este caso hay un entente cordial entre élites dentro del capital, entendido en economías más o menos mixtas, pero para nada economías ni humanistas ni sociales. Repito, el capitalismo, cuando se... Pues magnífico, luego, si magnífico la precisión que haces, Javier. Yo creo que ese es indispensable, así como lo expones, porque no he escuchado un análisis tan puntual de decir, hey, ojo, esto es lo que está pasando, pero no hay un capital hasta ahora que se preocupe por el humanismo y por... felicitaciones, de verdad te lo digo de corazón. En el siguiente punto, en el siguiente tema, ahora, ¿cómo entender la economía de Rusia? Y porque hay muchos rumores por parte de la prensa sensacionalista vendida de Occidente. ¿Cómo entender la economía rusa en estos momentos y la conexión con los BRICS, por ejemplo? Pues... Primeramente, yo creo que cuando se analice la historia todavía con más decalaje, con más perspectiva, se verá lo que voy a decir ahora, que lo estoy señalando desde el principio de la intervención rusa en Ucrania y de por qué se llegó hasta esa situación desde, como dije la semana pasada, desde el 2008. Se han roto los lazos de anclaje y la posibilidad de un anclaje intermedio de Rusia como país, potencia media entre, aunque sea una potencia nuclear, entre la Unión Europea, por una parte como bloque económico, por otra parte Estados Unidos y por otra parte la República Popular China. Como los europeos de esta generación, de este nuevo cuño, han sido los zascandiles de la OTAN y de los intereses norteamericanos, en el camino han perdido su esencia, su ser y su posibilidad de ser una Europa potencia independiente y que sepa jugar en el juego de las potencias en el capitalismo global. Esto ha conllevado además que han roto la otra parte de la balanza, que tendrían que haber, como decía, y no me canso de señalarlo muchas veces, muchos analistas de distintas tendencias políticas, como el general de Gaulle, que quería incluir a Rusia dentro de una Europa desde Lisboa hasta los Urales,
Esto ha hecho que los anclajes de Rusia definitivamente, y esto era el eterno dilema entre los occidentalistas en Rusia en el siglo XIX y los asiáticos, por así decirlo, es decir, Rusia era Occidente, Rusia era Asia. Ya se ha visto claro que los 300 años que van, o más de 300 años, desde Pedro el Grande y su deseo de occidentalizar con la creación de San Petersburgo, una nueva capital mirando al Báltico frente a Moscú, y los desarrollos posteriores de Catalina II, etcétera, incluso de la propia Unión Soviética, todo ese deseo de anclaje de Rusia en Europa se ha roto irreversiblemente. Rusia está en un proyecto de integración euroasiático y tiene que jugar muy bien sus balanzas de equilibrio. Por eso su juego con potencias China y la India, para ni ser absorbido totalmente por China, ni quedarse en un mero lazo de conexión con la India. Cuando los analistas internacionales que he estado leyendo esta semana, los de nuevo cuño, y leo de todas las tendencias, de derecha, de centro, de la llamada izquierda, son muy penosos los análisis que he visto esta semana desde una supuesta izquierda. También es verdad que es una izquierda que yo calificaría de identitaria o de una izquierda woke, porque he estado leyendo análisis, y los voy a intentar resumir, de dos autores, Volodymyr Ishchenko, que escribe para publicaciones norteamericanas como Jacobin, que está ligado a universidades alemanas como la Universidad Libre de Berlín, la Freie Universität de Berlín, o la Universidad de Dresden, o el Instituto Politécnico de Kiel. Hace un análisis de la crisis, lo titula así, la crisis del bonapartismo postsoviético, mezcla churras con merinas, conceptos que no vienen al cuento, y el conflicto ucraniano. Es decir, y por otro, está confrontado a otro autor de la Universidad de California, Berkeley. Este primero que he dicho es un sociólogo ucraniano en Occidente, y el otro es un profesor en San Petersburgo ligado a la Open Democracy y a la izquierda Open, y muy en la Universidad de California. Por las tesis de estos dos, para calificar, y son profesores universitarios, para calificar el régimen de Putin, uno, Ishchenko, Volodymyr, lo califica de bonapartista. Yo creo que es un error calificarlo de bonapartista. El concepto de bonapartismo es un concepto que corresponde a una época histórica concreta y que fue creado a través de los análisis de Marx de tres obras, concretamente La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte de 1852 y la Guerra Civil en Francia en 1871. Cuando califica a la sociedad rusa como que es bonapartista, y que por lo tanto frente al otro, que también critico su utilización de un término que no corresponde a la Rusia actual, habla de imperialismo, Ilya Matveyev, cuando imperialismo es otro concepto marxista que se fue desarrollado por Lenin y que no sería aplicable aquí, aunque luego empiece a hablar de imperialismo político o cultural. Yo no sé qué pasa en las cabezas de los autores de Occidente, de los analistas de Occidente. Cogen conceptos, habla incluso uno de ellos, Ishchenko, habla, en vez de entender las preocupaciones de seguridad que puede tener una nación, Rusia o la que fuere, dicen que es una obsesión de Putin la expansión de la OTAN, lo califican de obsesión. Luego, en vez de ver el deseo de autodeterminación dentro del capitalismo, que no estoy hablando de políticos angelicales, ninguno de ellos, no entiende el deseo de autodeterminación o de elección civilizatoria, sino que habla de un régimen bonapartista. El otro, cuando habla de imperialismo, Rusia contemporánea imperialista, pues la descripción que hace de ese concepto es ahistórica y es tautológica, porque no da nada nuevo. Es decir, el imperialismo, para que se entienda, era un concepto teorizado inicialmente por Lenin y se entendía como el imperialismo como el desarrollo de las sociedades capitalistas en vías de expansión y de modernización. Esto no es la situación tampoco del espacio
postsoviético ni es bonapartista, a lo sumo sería un régimen semipresidencialista autoritario y no sería imperialista en el concepto puro del término, porque las sociedades postsoviéticas lo que han tenido, y lo voy a intentar resumir muy rápido porque sería para una conferencia o para unas clases, lo que ha sido el desarrollo y la expansión del capital financiero ruso desde la caída de la Unión Soviética. Yo recomendaría a los que me siguen y nos siguen que para entender históricamente la llamada acumulación primitiva del capital en los países del exbloque soviético se produjo gracias a la desintegración del Estado, a chupar recursos del Estado y de la economía soviéticas. En esto hay un politólogo muy bueno, Steven Solnik, de la Calhoun School de Harvard, que habla del saqueo al Estado. Y esto es la realidad que se produjo entre los finales de los 80, 90, este saqueo al Estado. Los 90 fue un periodo de economía virtual. Se aprovecharon las relaciones informales que tenían los funcionarios todavía soviéticos, había lagunas legales para unos determinados empresarios mafiosos empezar a evadir masivamente capital, fuga de capitales y evasión fiscal, aprovechándose de las privatizaciones que estaban haciendo los gobiernos de Yeltsin, privatizaciones de las propiedades estatales. Hubo una apropiación masiva de lo público, de la riqueza social de lo público, y esto fue una economía que brillaba por su ausencia en desarrollar Rusia si los bolsillos de estos primeros capitalistas privados postsoviéticos, desde los años 90 hasta la crisis importante del 98, porque ahí se produjo un punto de inflexión. Hubo la devaluación dramática del rublo y se dieron cuenta desde los gobiernos que eran entonces atractivas ya las exportaciones desde Rusia de materias primas, pero para restaurar estas exportaciones de materias primas, la economía rusa postsoviética estaba tan destruida, su capacidad productiva, que requería de capital extranjero. Y ahí se empezaron a dar los ingresos de inversiones. Los rusos podían y debían atraer el financiamiento de tales inversiones en los mercados capitales globales. Rusos en Nueva York, rusos en Londres. Y esto, el ejemplo lo tenemos en la historia de ese empresario corrupto, Mikhail Jodorkovsky, convertido ahora en archienemigo de Putin, que adquirió capital en los 80 alistándose en las juventudes comunistas en el Komsomol, lo utilizó de plataforma de lanzamiento en la era de Gorbachev, creó un banco, voy muy rápido, creó un banco, el Menatep, participó en todo tipo de actividades especulativas y de arbitraje en los años 90 hasta el año 95, la adquisición de la mayor petrolera de Rusia, Yukos. Todo esto fue una hoguera, yo digo, de vanidades, una sangría con la desovietización de lo que era la economía pública y social rusa, hasta llegar a los años 2000, donde se empezó a ver ya internacionalización de la economía capitalista rusa. Las corporaciones rusas atrajeron capitales de los mercados globales, hubo ofertas públicas que estaban en todas las bolsas internacionales, hubo joint ventures, es decir, unión de empresas, hubo colocación y compra de activos en el extranjero, hubo compra también de corporaciones transnacionales de compañías. Todo lo que está pasando ahora o lo que ha pasado en estos últimos años desde Maidán para acá en Ucrania a lo bestia. Esto se produjo en los años 2000, esta oligarquía de compradores que creó la primera clase, por así decirlo, lo que sujeta, o las clases sociales o las élites que resumiría en Rusia son tres. Las corporaciones privadas grandes, que se han ido reduciendo en tanto en cuanto tienen ese ten con el presidente Putin, que ha ido creando empresas públicas. Por eso calificar al régimen de Putin de bonapartista, no va a haber ninguna revolución que haya que parar, aunque el segundo partido más fuerte después del partido de Putin sea el Partido Comunista Ruso, pero con un gran decalaje. Por lo tanto, calificar al régimen de Putin de bonapartista, de restaurar el orden atacando retóricamente a los oligarcas, pues sí que los ataca
retórica y no tan retórica, porque hay oligarcas que luego se convierten en enemigos cuando no siguen las políticas nacionales del Kremlin. Y por otra parte, los otros tipos de élites que se dan son los gerentes también corruptos del sector de las corporaciones estatales. Ojo, la corrupción está en Occidente también. Y la descapitalización del sector público se ha dado en Occidente desde los años 80. La destrucción del Estado social. Los llamados, que quedaríamos en último lugar, los llamados políticos capitalistas, en el sentido weberiano del término, que son los reyes de los contratos, los que facilitan los contratos públicos, que son a las grandes compañías. Por lo tanto, estos analistas que dicen miedo y desconfianza de Putin hacia la movilización popular, pero ¿qué movilización popular masiva si Putin sigue siendo elegido en las últimas elecciones del 2018, una participación superior al 66%, cercano al 66%, elegido en primer término por un 78%? Por mucho que se quieran comprar voluntades, no se compra el 78% de las voluntades. El segundo partido era el Partido Comunista con un veintitantos por ciento. Por lo tanto, en los análisis de estos analistas, más me quedo con la situación de una economía mixta donde hay una oligarquía, tanto de capitalistas de empresa privada como de gerentes de empresas públicas, y luego lo que he dicho, capitalistas políticos, que son los que hacen o manejan los contratos con el Estado, y de ahí no pesan o no tienen peso las pymes, pequeñas y medianas empresas. Es un régimen de economía mixta en tanto en cuanto los sectores principales han sido renacionalizados por Putin, pero economía social a la manera de lo que fue la Unión Soviética o de lo que fueron los gloriosos años, los 30 gloriosos, en la Europa social y democrática de derecho desde el final de la posguerra hasta los años 80, todo eso ha sido canibalizado tanto en Occidente como en la Rusia postsoviética. Muy bien, Javier. Faltaría nada más precisar qué pasa con la economía de Rusia. Ya nos estás explicando quiénes son las clases dirigentes de Rusia, cómo definimos el sistema ruso o el régimen de Rusia. Nos los estás explicando. Faltaría qué pasa con la economía. ¿Se cae o se levanta como un monstruo gigante económico? ¿Y qué pasa con la relación de los BRICS? Evidentemente ha sufrido el impacto de las sanciones, pero la intervención fue teniendo en cuenta o estudiando o preparándose previamente también desde años atrás para esas sanciones. Pensemos que ya habían experimentado las sanciones desde la incorporación de Crimea. Desde ahí se vio que los lazos entre Occidente y Rusia jamás podrían ser lazos sinceros entre ambos. Es decir, es algo que se ve claramente desde la cumbre de Múnich, y eso ha hecho que lógicamente la economía rusa se haya tenido que sujetar para no caer, y de mutuo acuerdo y beneficio en otras economías como la economía de China, como la economía de Turquía, como la economía de la India y de países del sur global. Por lo tanto, yo creo que la economía frente a una Europa que está teniendo puntos de recesión, la economía de Rusia ya ha salido de ese impasse de la recesión. Veremos cómo se desarrolla el tema de la guerra en Ucrania, porque, repito, no creo que haya un régimen bonapartista. Hay un régimen autoritario, pero tan autoritario como se están poniendo las democracias mal llamadas liberales en Occidente. Aquí se te controla la vida y el pensamiento. Entonces, es triste.
Sí, Sí, digo que es triste que no haya alternativas para una economía humanista y para una economía social. pues nos das un mapa guía pues muy claro, Javier, como siempre, pues muy agradecido por este esfuerzo en tu investigación y en tu análisis. Nos exhibes completamente los diferentes puntos que habría que comprender para que no nos pase lo que a muchos analistas que quieran decir algo y omiten una cosa o omiten otra cosa, y creo que nos queda muy claro de cómo están las cosas. Vamos a la siguiente pregunta, que esta me pone pues se me eriza la piel o me ponen los pelos de punta. La tesis Karaganov. A ver, ¿quién es este señor Karaganov? Y lo que está diciendo ya dio la vuelta al mundo, Javier, en el Pentágono lo están analizando. ¿Cómo es esto de que Rusia atacaría las ciudades europeas con armas nucleares, y que además la decisión, pues es una decisión muy fea, pero habría que tomarla? Más o menos propone Karaganov. Tú nos explicas de qué se trata esto, por favor. Con mucho gusto. El profesor Sergei Karaganov es el presidente honorario, es importante, del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia. Fue asesor de Boris Yeltsin, asesor del presidente también Vladimir Putin. Es supervisor académico de la Escuela de Economía Internacional y de Asuntos Exteriores de la Escuela Superior de Economía HSE en Moscú. Su tesis resumida, luego lo desarrollo un poco, es: al usar sus armas nucleares, Rusia podría salvar, según lo que dice, y ahora lo expondré, podría salvar Rusia a la humanidad de una catástrofe global si seguimos con el estancamiento de la guerra en Ucrania. Una decisión dura que obligaría a Occidente a retroceder, lo que permitiría poner fin antes a la crisis en Ucrania y evitar que se expanda a otros estados. Claro, él dice nuestro país y su liderazgo se enfrentan a una elección difícil. Es decir, él ve que el choque, lo que yo decía antes, el choque con Occidente no terminará. E incluso si lográramos, hace varias hipótesis, si lográramos una victoria parcial y mucho menos aplastante en Ucrania, o incluso si liberásemos por completo Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, sería una victoria mínima. Un éxito beligerante mayor sería liberar todo el este y el sur de Ucrania en 1 o en 2 años. Pero aún dejaría una parte del país con una población ultranacionalista, amargada, llena de armas, una herida sangrante que ya hemos visto en la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, los países que se quedan con esas heridas sangrantes como derivan, que amenaza con complicaciones inevitables, y la situación incluso podría ser peor. Es decir, si incluso Rusia liberase a toda Ucrania a consta de monstruosos sacrificios y se quedara Rusia en ruinas, sin recursos y con una población, en el caso ucraniano, que les odiaría, y haría falta más de una década para reeducarlos, como se hizo con los procesos de desnazificación con la toma de Alemania por las potencias occidentales, de la Alemania nazi. Cualquiera de estas opciones, dice, en especial la última, y esto es importante entenderlo, distraerá a Rusia del muy necesario cambio, porque ya este analista lo ve, lo que yo he dicho, un cambio tajante en Rusia de su centro espiritual, económico, militar y político, que es hacia el este de Eurasia. Ya no se contempla la recuperación del espíritu europeo de Rusia ni de Europa por Rusia. Nos quedamos entonces en un enfoque, si se sigue la guerra, con estas conquistas o parciales o totales, en un enfoque derrochador y que sería muy querido en Occidente porque rompe con este bloque pujante que es Eurasia. Y los territorios de la Ucrania actual, en especial los territorios centro de Ucrania y occidente de Ucrania, tendrían que invertirse muchos recursos si lo tomaran Rusia, tanto humanos como financieros, que lo detraerían, porque ya estaban
eran, entre comillas, un lastre cuando pertenecían a la Unión Soviética, Ucrania. Por lo tanto, continuará la hostilidad de Occidente, apoyaría guerras civiles de guerrillas que se cocerían a fuego lento y, por lo tanto, una opción, la que él dice antes de lo nuclear, pero esto ya he dicho que en la Casa Blanca hace semanas hubo la tesis de las dos Coreas en Ucrania, la tesis de Corea que ya expliqué. Y aquí él insiste, una opción más atractiva sería la liberación y reunificación del este y del sur y la imposición de una capitulación a los restos de Ucrania con una desmilitarización completa, creando un estado amistoso y amortiguador de Ucrania. Pero esto requeriría de algo que Occidente y la OTAN no quiere, que es la retirada estratégica. Eso sería solo posible si Rusia lograra quebrantar la voluntad de Occidente para, en vez de apoyar a una junta de Kiev que sea antirrusa, que se crease esa entente a lo coreano entre la Ucrania de Occidente y la Ucrania del Este y del Sur. Por lo tanto, lo que él propone no lo dice claro, es un discurso larguísimo, no lo voy a leer todo, simplemente voy a intentar resumir. Él dice que este cambio sin precedentes en el equilibrio de poder a favor de la mayoría global que está impulsando la República Popular China, la India, la Federación Rusa, como ancla militar y estratégica, es un cambio, dice, que asusta tanto a las élites globalistas imperiales, tipo Joe Biden, pero también a las élites imperiales nacionales, tipo Donald Trump. Por lo tanto, Occidente está viendo, según este autor, está perdiendo la ventaja que ha tenido durante 5 siglos para desviar la riqueza del mundo entero al imponer su orden político y económico, el orden mal llamado liberal, y establecer su dominio cultural principalmente con la fuerza bruta. Empieza a hablar de que lo que está teniendo Occidente es una confrontación defensiva agresiva que Occidente ha desatado, es decir, hablan de defensa, la OTAN como defensiva, pero es agresiva, y habla también del colapso, ya entra en disquisiciones ético-morales y de conceptos de civilización, porque habla del colapso moral, político, económico, que se viene gestando desde mediados de la década de los 60, en mayo del 68, en Europa, que fue interrumpido este colapso de Occidente por la caída de la Unión Soviética, que volvió a colapsar en el 2000 Occidente con las derrotas de USA y de los aliados de USA en Irak y en Afganistán, y sobre todo empezó a colapsar, lo que yo siempre repito, irremediablemente a partir de la crisis del 2008. Para frenar este cambio sistémico, Ucrania se está utilizando como un saco sparring, un saco de boxeo, para atar las manos de la Federación Rusa, la retaguardia que tiene la República Popular China, y evitar la liberación de todos estos recursos hacia el este y que tengan que desgastarse recursos, por eso lo de guerra de desgaste, y de logística entre la OTAN y Rusia. Y él dice cortar por lo sano, porque habla que Occidente tiene ideologías antihumanas, porque lo dice este autor, niega la familia, la patria, la historia, el amor entre hombres y mujeres y el servicio a ideales de fe. Y por lo tanto, una filosofía globalista en Occidente que intenta eliminar a los que resisten. Y para neutralizar todo esto no se le ocurre más que decir que, evidentemente, la disuasión nuclear, es verdad lo que dice esta frase de ahora, la disuasión nuclear funcionó durante 3/4 de siglo. Sí, porque todos los países del mundo tenían miedo de la bomba atómica. Ya la había experimentado brutalmente en Hiroshima y Nagasaki los Estados Unidos, y la Unión Soviética se había convertido en potencia nuclear y había esa coexistencia pacífica. ¿Qué es lo que ha pasado desde la caída de la Unión Soviética? Parece que se ha perdido el miedo al miedo y que hay élites rabiosas en Occidente y en Oriente que dicen, bueno, ¿se podría jugar a una guerra nuclear local? Yo creo que desconocen que la Tierra gira en torno a su eje de rotación y a su vez de traslación, y todo lo que se produzca de radioactividad
que hoy día las armas nucleares son como mínimo 3 veces más fuertes que las de Hiroshima y Nagasaki, como mínimo, se expandería hacia otros lados. Pero él insiste en que la posibilidad, habla incluso muy escatológicamente, hay que entender el alma de los tradicionalistas conservadores eslavos, habla de que estas armas, las nucleares, el Armagedón lo dio, es un arma de Dios que permitió que hubiera paz cuando existía la coexistencia pacífica, y que cuando se ha perdido el miedo a estas armas, lógicamente habrá que resucitar el miedo con una operación o operaciones puntuales locales con estas armas, porque cree que los Estados Unidos, y así lo dice con una frase que voy a intentar, la sé de memoria, pero la quería decir textual, piensa que por un Poznan, es la región de Polonia, Estados Unidos no sacrificaría un Boston. Lo dice del ruso al inglés, dice, por un bombardeo nuclear de Poznan, los Estados Unidos no se meterían a defender nuclearmente y poder perder Boston. Yo estoy en desacuerdo y creo, como otro analista con el cual tengo una... Dime. Eso te iba a preguntar, Javier. A ver, primero, este señor Karaganov no es un escritor ni analista, pues así del montón, sino este es el que le sopla las ideas a Vladimir Putin y, como lo dijiste, también a Boris Yeltsin, o sea, un asesor militar y geopolítico, no digo muy importante, sino necesario, o que ha sido necesario en el Kremlin, ¿no? Es un personaje muy importante y además es, pues, director prácticamente de un think tank que conlleva la geopolítica rusa. Quiero repetir, ahí justamente te interrumpí por eso, porque estabas hablando de eso. Dice, lo voy a volver, ya lo dijiste tú varias veces, me gusta decirlo de nuevo para que quede bien puntual. Esta es una elección moralmente terrible. Usamos las armas de Dios, condenándonos a graves pérdidas espirituales. O sea, está hablando de una masacre de cantidades de vidas humanas tremendas, ¿no? Pero si esto no se hace, no solo Rusia puede perecer, sino que muy probablemente toda la civilización. Me gustaría saber, ¿qué opinas tú, Javier, como analista intelectual investigador, por un lado, y qué opinas tú como europeo? Es decir, efectivamente, la anglosfera, más que Occidente, porque Occidente es como muy grande, la anglosfera y las élites que han gobernado Occidente, pues han sido asesinas y han masacrado, está perfecto. Pero, ¿qué te parecería a ti que pues tú vives en una ciudad europea, puedes vivir en Madrid o en Londres o en cualquier ciudad europea, pues que te caiga una bomba atómica para sacrificar y salvar a la Tierra? O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Porque esto es muy importante, Javier. A ver, mi opinión, ya que me lo preguntas a título personal, la pienso decir. Como tal, me considero un humanista, es decir, reclamo la herencia como europeo cultural de Grecia y Roma, de la antigüedad clásica de Grecia y de Roma, la herencia judeo-cristiana en todas sus vertientes y variantes, y de el espíritu de los pueblos que conforman Europa, que va desde los pueblos de Iberia a los pueblos de Germania, a los pueblos de las Galias y los pueblos eslavos. Y por lo tanto, ese concepto humanista, renacentista y de ilustración radical que se basa en el uso, sin perder nunca los fines humanistas, en el uso de la razón. Entonces, aunque él tenga razón en lo que dice de que se ha perdido el miedo, y sobre todo el miedo desde las élites anglosajonas azuzando, se ha perdido el miedo a la disuasión nuclear, cuando se ha dicho desde el 2008 que no es verdad que las armas nucleares que tiene Rusia están desuetude, ¿cómo se dice en español? Están
en Obsoletas. desuso o están obsoletas o son armas nucleares. Y luego hay armas nucleares de nueva generación como los misiles hipersónicos, y no voy a entrar en toda la categorización desde los Iskander y otros, pero es que además esta pérdida del miedo a las armas nucleares es verdad que habría que recuperarla, pero no de esa manera, evidentemente. Yo pienso, siempre que estoy hablando a favor de la paz, bombardear nuclearmente Europa no aliviará la presión, de lo que él dice la presión de la guerra, aparte de la masacre y el genocidio, con lo cual, como humanista, estaré en contra, como en contra de todas las guerras, porque sigo el principio de war is a racket, es decir, la guerra es un latrocinio y una masacre. Entonces, desde esa perspectiva, viendo cómo está discurriendo la guerra, por una parte, voy a poner 3 puntos. La carrera logística y guerra de desgaste, que se quería que Rusia, como decía la señora von der Leyen, con el sacarle del sistema SWIFT, se hundiría como una bomba, sería su bomba nuclear. Es que claro, cuando desde las instituciones de la Unión Europea se empieza a jugar con los términos, el quitar el SWIFT a Rusia será su bomba nuclear, se juega tan groseramente, con tan poca inteligencia y con tan poca humanidad, a utilizar gratuitamente términos como esos que he dicho de von der Leyen. Hay que ver que la carrera, la lucha de desgaste que está teniendo la OTAN con la Federación Rusa, por el momento Rusia está defendiéndose con ventaja. Segundo, las poderosas burocracias militares de inteligencia y diplomáticas de los Estados Unidos, eso que llaman el Deep State, yo entiendo que obligarían, si hubiese este ataque nuclear a Europa, aunque diga este autor, bueno, no van a sacrificar por Potsdam un Boston. Pues estamos hablando del Deep State, ¿no? Tampoco hay una racionalidad y una cordura en estas viejas antologías. Por lo tanto, esto implicaría a su vez, porque podrían pensar estas antologías sostenidas por el negocio de las armas, que China, Irán y Corea podrían hacer lo mismo, algo similar. Y además cortocircuitaría un plan que yo creo que se está desarrollando. Los planes que se han desarrollado hasta ahora para la paz han sido oficialmente 3. El plan de Rusia, el plan de Ucrania y el plan de China. A ver, los 2 primeros, el de Rusia y el de Ucrania, como tienen demandas maximalistas de cada uno, no han llegado ni llegarán a buen puerto. El plan de China ya se ha visto por parte del POTUS Biden, eso era quitarle en su realmente enemigo hegemón, que es China, quitarle protagonismo, y por lo tanto se le ha quitado fuerza. El plan que ha salido por la puerta de atrás del Brasil de Lula, un Lula que por una parte vota la resolución de Naciones Unidas antirrusa y que por otra se declara amigo de Putin, esto ha sido percibido, el plan de Lula, como un caballo de Troya de los Estados Unidos, por parte de algunos analistas y países. Desde esa perspectiva, lo que sí hay en ciernes es esta guerra de desgaste y esta situación que yo le he dado, que no duraría más de 5 o 6 meses, si siguen las cosas como están, porque démonos cuenta de cuál es la situación de la guerra. La situación de la guerra y de la contraofensiva es desastrosa, y es desastrosa porque la ofensiva ucraniana ha chocado contra un muro de acero de 7.000 Kias desaparecidos, 160 tanques destruidos, 360 vehículos blindados destruidos en solo una semana, con ganancias realmente por parte de Ucrania insignificantes. Es un baño de sangre, repito, sin sentido. Los tanques Leopard y los vehículos Bradley yacen por todas partes. Estoy con la opinión de un senador republicano de los Estados Unidos, Dick Black, de Virginia, del 13º distrito, que dice que decirle a Ucrania que luche durante el tiempo que sea necesario no solo es inhumano, sino que hay que poner fin a esta trágica, y lo dice un republicano de Virginia. Y
hay una expresión francesa muy grosera, pero que la están utilizando muchos analistas ahora, mis amigos del otro lado de Pirineos, que dice, on ne peut pas polir un étron, no se puede hacer lucir a un cagajón, sería dicho finalmente, y esto tiene que ver con que llevamos una semana de ofensiva, el baño de sangre no se quiere parar, porque la venta de armas es un gran negocio, war is a racket, se han formado a 6.000 ucranianos en 40 lugares, 65 o 66 cursos en 33 países de 3 continentes. ¿Por qué digo esto? Porque para conducir un tanque, entiendo yo, para conducir un tanque Abrams, M1 Abrams, aparte del curso de 6 meses que les posibilita a un soldado conducirle y poder disparar un obús, luego tiene que coordinarse con los otros soldados. Estamos viendo que una compañía, 150 soldados, un batallón de 800 a 1.000 soldados, una brigada de 5.000 soldados y una división de 10.000 a 15.000. Si se están formando en distintos países descomunicados y en una semana se han visto 7.500 hombres muertos y heridos en Ucrania, ¿qué es lo que se quiere? Que Ucrania ponga a este ritmo, tendría que poner 80.000 y formándose de esta manera. Por eso yo creo que frente a lo que propone este hombre hay un plan que se está gestando entre la India y países del sur global, entre los que están Sudáfrica, y está muy acelerado para considerar el alto el fuego para que termine a final de año, y que si bien han funcionado las 3 iniciativas que he dicho antes, la rusa, la ucraniana y la china, y Brasil en ese momento zascandil de por aquí y por allá, creo que la iniciativa de la India con muchos países, entre ellos la de Sudáfrica, podría funcionar, y el alto el fuego antes de bombardear París, Madrid o Berlín, hay camino por hacer. Oye, Javier, qué bueno que estamos nosotros aquí, ¿no? Porque en su momento, cuando la señora Liz Truss dijo, no, con todo gusto yo aprieto el botón para volarle a Moscú el botón nuclear, ¿te acuerdas? Dijimos, está loca, pero ¿qué le pasa? Pues qué bueno que estamos aquí para denunciar tanto de un lado como del otro lado. Yo te pregunto, digo, esto se me hace no grave, sino gravísimo, porque este Karaganov, ha sido asesor. Sí, este señor ha sido asesor en el sentido de haber organizado también la invasión o la guerra en Ucrania o la operación militar especial de Putin. O sea, mi pregunta a ti, ¿hay posibilidad de que, o sea, Putin le ha hecho mucho caso a este señor, no le vaya a hacer caso Putin ahora con esto de las armas nucleares? Eso sí sería tremendo, ¿no? Más peligroso sería una situación post-Putin. Es decir, si Putin está contrapesando lo que le dicen, por una parte tiran de un lado Wagner y los más sectores más duros, por otra parte el ejército con su guerra de desgaste, por otra parte ahora me sale este asesor con el tiremos unas bombitas nucleares a lo Hiroshima Nagasaki, que ojo, la misma legitimidad, es decir, ninguna, repito, la misma legitimidad, es decir, ninguna tendría la Federación Rusa si comete ese error, ese momento Pearl Harbor, que determinados halcones creen que no queda más remedio. Y repito, entiendo y comparto su tesis de que se ha perdido el miedo a las armas nucleares. Sí, empezando, claro que se ha perdido el miedo desde parte occidental y desde parte oriental. Sí, es decir, los chinos tienen que estar haciendo, no sé si están poniendo velitas a Confucio o porque es lo más anticomercial a la estrategia fenicia que siguen los chinos en su desarrollo económico global. Entonces, sí, desde esa perspectiva, yo creo que estamos en un mundo desquiciado, y si, repito, los informes de la Rand Corporation, como el último que sigue insistiendo, pero es que llevan desde los años 90, sí,
sobreextender y desequilibrar a Rusia, evaluar el impacto de las operaciones. El último informe firmado por un tal Paul Christopher es una perogrullada, está lleno de obviedades, y no me voy a extender en él, simplemente habla que el modelo de propaganda ruso es la fire hose of falsehood, la manguera de incendios de la falsedad, de las falsedades, y tiene 4 puntos, dice: un alto volumen de comunicabilidad y multicanal, pues anda que las propagandas de Occidente no tienen eso mismo. Dice, es rápido, es continuo y es repetitivo. Y es una perogrullada. Luego dice, por el tercer lugar, carece de compromiso con la realidad objetiva. Pues sí que hay realidad objetiva cuando se utilizan la falsificación de imágenes. Y no te hablo ahora de la guerra en Ucrania, te hablo de la guerra en Irak o de las guerras de Occidente, cuando ponen imágenes de conflictos distintos para señalar el dolor o la explotación del dolor. Y dice que carece de compromiso con la consistencia. Los think tanks es un mundo de locos. Los think tanks juegan a contentar al rey desnudo de cada lado, a decirle qué bonito tiene el traje. Y entonces con esos análisis no se puede conducir un mundo. Claro. Me gustaría que viéramos, no sé si os ha dado tiempo a poderlo recuperar. Os propuse un cuadro. Sí, oye, antes de entrar al cuadro final, me quedaron 2 preguntitas y la preocupación porque tengo pues mucha gente querida como tú allá en Europa y no me gustaría verlos pues llenos de radiación. Este señor Karaganov, no también contradice a Putin porque en su artículo dice que Ucrania se ha llenado de armas y sus tropas han sido entrenadas por la OTAN. Su ejército se ha vuelto cada vez más fuerte. O sea, esto estaría contradiciendo las victorias anunciadas de Putin, ¿no, Javier? Como solamente tenemos en Occidente las versiones de un lado, porque vivimos en ese mundo de la falsimedia donde solamente tenemos que escuchar un lado, a mí me gustaría, y es lo que intento hacer en estos programas, coger las fuentes de Occidente y de Oriente y contrastarlas. Lo que está haciendo Karaganov es justamente para reforzar su tesis, es ahondar de tal manera para decir, es necesario sí o sí el ataque preventivo nuclear. Y el presidente de Bielorrusia, de hecho, ya confirmó que ya ha recibido armas nucleares, ¿no? Y esa sería la primera vez que acepta Rusia que tiene armas nucleares fuera del territorio ruso. Eso también. Oye, ¿y no estarán haciendo? Pero esto... A ver, te escucho. Pero esto, lógicamente, forma parte con haber acercado las fronteras de la OTAN y la posibilidad de llevar en aviones o en buques armas nucleares hasta las fronteras de Rusia. Como se han roto todos los acuerdos, porque desde la administración Bush para acá ha sido una destrucción continua de las legalidades internacionales y de los pactos de la coexistencia pacífica, es decir, estaba el mundo más seguro existiendo, curiosamente, en la Unión Soviética que en este mundo de libertad que se dio tras la caída del muro. Es decir, que en el 2023 estemos hablando que es posible una guerra nuclear en Europa. Lo tire la bomba quien lo tire de un lado o de otro es vergonzoso y vergonzante. Y significa un retroceso en el desarrollo de la humanidad, pues como si no hubiesen pasado la posguerra y las 2 guerras mundiales, y que para eso se creó el miedo a las armas nucleares. Es decir, como hoy día se habla hasta de armas no letales, es decir, un arma no letal. Yo tengo una arma, te disparo, pero no te mato. Te destrozo, pero no te mato. Oye, y luego meter a Dios, qué terror, ¿no? Las armas de Dios. Pobre Dios, hombre, si nos estuviera viendo, diría, pero ¿cuáles no son mis armas? Pero bueno. De hecho, si levantasen la cabeza los pensadores de lo que yo llamo los pensadores de la tolerancia, y grandes pensadores con un gran sentido de ética y de espiritualidad, los grandes pensadores, pero de una ética que no tenía que ver
con mezclar la religión con la política, con el Estado. Estoy pensando en un Spinoza del siglo XVII, estoy pensando en un Pascal. Entonces, cuando estamos en un proceso de embrutecimiento y de retroceso brutal de la humanidad, y este retroceso ha empezado, bueno, el espectáculo que vi el otro día de recepción de Biden en la Casa Blanca, que me parece muy bien que un presidente debe de recibir a todas las formas y naturalezas de ser que tiene dentro de su nación, pero recibirles mostrando partes del cuerpo, y no lo digo desde el puritanismo, es que me parece inapropiado. Es decir, estamos en un mundo de espectáculo grotesco, dantesco y de mal gusto. Tremendo. Yo creo que por eso viene muy elocuente pues la imagen, el cuadro que nos enviaste para cerrar el programa de hoy. Javier, pues nos envía siempre una pintura, una obra maestra, una obra de arte, una fotografía que es pues muy elocuente justamente, o coherente además, y viene al punto en estos momentos que está viviendo la civilización humana. ¿Qué nos enviaste el día de hoy, Javier? Pues un cuadro que me gusta mucho, que está en el Museo del Louvre, se llama La balsa de la Medusa, y que yo he querido traer a colación aquí, en este espacio, con la pregunta de Quo Vadis Europa, ¿hacia dónde vas Europa? En este cuadro, que se hizo, se presentó en el Salón de París del año 1819, estamos en el momento en que Napoleón había caído, Napoleón I, se había restaurado la reacción más absoluta, es decir, la vuelta del absolutismo y de la Santa Alianza a Europa, con el rey Luis XVIII Borbón. Había un buque, una fragata, que se llamaba Medusa, una fragata francesa, que el 2 de julio del 1816 encalló, naufragó, en las costas, frente a las costas de Mauritania, Cabo Verde, es decir, entre Canarias, Cabo Verde, Mauritania. Y lo curioso de aquí, que me ha despertado el pensamiento que voy a desarrollar, es lo siguiente. Aquí, el pintor, veis que con una técnica que coge de muchos autores, el dominio de la anatomía humana de Caravaggio, de Rubens y de Tintoretto, el claroscuro de Caravaggio, el tenebrismo de Caravaggio, los escorzos de Tintoretto, lo que hace es mostrar en una tabla una realidad histórica que me va a servir para interpretar la realidad histórica actual. Repito, fue un buque, una fragata que naufragó, llamada Medusa, frente a las costas africanas. Fue denunciado ese gobierno absolutista por negligencia, y yo diría clasista y asesino, muy en boga a como son las instituciones de la Unión Europea ahora. Y el capitán de la fragata francés, que era un vizconde, Hugues du Roy de Chaumareix, ese vizconde tuvo la gloriosa idea, cuando el buque encalló, solo había 6 botes. Había una tripulación, si mal no recuerdo, de más de 400 o 400 y pico personas. Entonces se le ocurrió que para los botes solo montasen los que fuesen personas pudientes. Es decir, que los que tuvieran dinero se salvasen, muy al estilo de cómo va la Unión Europea, los que tengan dinero que se salven, y el resto, la canalla, el pueblo, tendría que ir en esta balsa improvisada, que era un tablones de madera improvisados de 20 por 7, donde metió a 150 personas. De estas 150 personas solo llegaron vivas 15. Pero lo malo de esto no solamente es esa matanza, es que hubo en esos 13 días a la deriva, hubo suicidios, la gente se suicidó, hubo hambre, no tenían que comer, bebían agua del mar y sus orines, y también hubo canibalismo. Los que querían comer comían la carne de los que morían, y otros que no soportaban eso comían hasta los cinturones de los que estaban muertos. Entonces, desde esa perspectiva, lo peor de todo, muy en boga de la
actual situación de la Unión Europea, de dejar a la deriva a su ciudadanía en esta crisis desde el 2008, ahora crisis energética desde la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, que a los primeros te están perjudicando. No es como decía la señora von der Leyen, que sería como la vizcondesa que hizo esto con este buque, sino que se están hundiendo industrias. Estoy pensando en España, la industria del azulejo, por no poder consumir a ese coste la electricidad, ha reducido su producción un 20%, y por lo tanto somos más pobres en Europa, somos más míseros, producimos menos, hay un empobrecimiento de los ciudadanos europeos, y de seguir así no quiero pensar en suicidios, en hambre, en deshidratación y en canibalismo. Está tremenda la obra de arte que escogiste, y qué elocuencia, Javier, qué elocuencia. Tanto el nombre de la obra de arte como el contenido de la obra de arte, como la denuncia que hace el artista en la obra de arte, y pues que sigue vigente, ¿no? Que sigue vigente, que pasan los años y sigue vigente, sí, y que, como dijiste tú a la mitad del programa, cada vez va para atrás, se pone peor y va en retroceso. Pues excelente, Javier, te agradezco mucho, te agradecemos mucho a nombre de la comunidad Detrás de la Razón. Pues la gente está muy orgullosa de tenerte aquí en Masterclass los viernes. Gracias por todo este esfuerzo de días que te avientas investigando, analizando, reflexionando. Y gracias, y permíteme pues cerrar el programa rescatando un poquito esa idea de Dios de Spinoza, de Baruch de Spinoza, en donde Dios es la contemplación de la armonía, de la belleza de la naturaleza, y que si la gente no ve o no tiene armonía, pues entonces Dios no es que no aparezca, sino que la gente está justamente del lado contrario de Dios. Y creo que es también muy importante haberlo traído a colación. Respetar, Javier, la naturaleza, respetar al ser humano, respetar la tierra y respetar la armonía entre todos los pueblos es esencial. Si no, nunca habrá ni paz, ni justicia, ni mucho menos vida para contar la belleza esa del Dios que veía Spinoza. Muchas gracias, Javier. Nos estamos viendo, y un abrazo grandote, hermano. Gracias y felicidades por esta masterclass.